como 7 personas. No más. Buenas tardes, chicos. 10 personas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Luciana. Esperamos un minuto más y arrancamos la clase. Bueno, profe. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Bueno, hoy vamos a ver un temita que quedó pendiente, que lo habíamos saltado a los fines de que ustedes puedan tener las herramientas para poder hacer los trabajos prácticos. Hoy vamos a ver un tema que cómo puede ser que, habiendo comenzado la primera materia de contabilidad, no hayamos dado la definición de contabilidad. Pero bueno, ya en función a todo lo que ya venimos charlando y todo lo que venimos viendo, en definitiva, la definición de la contabilidad, ¿a qué podemos llegar? Si usted observa ahí, nos dice que es una disciplina, ¿sí?, técnica, es decir, que no es ni una ciencia ni un arte, sino es que es una disciplina técnica que trata de ¿qué? De procesar datos que esté referido a la composición y a la evolución del patrimonio, obviamente de un ente contable. También puede estar referido esos datos a bienes y propiedades, o sea, bienes de propiedad que son de tercero. Por ejemplo, puede llegar a pasar que nosotros hayamos recibido bienes, mercadería en consignación. ¿Qué es recibir mercadería en consignación? En este caso, nuestro proveedor nos da la mercadería, pero nosotros no la estamos comprando, sino que la vendemos la mercadería, a esa mercadería, ¿sí?, a cuenta de ese tercero. En definitiva, luego que cobramos nosotros una comisión por esa venta, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la propiedad de esos bienes. Entonces, un ejemplo sería, eso viene en consignación. Entonces, también tenemos que informar del punto de vista incontable, registrar el punto de vista incontable, aquellos bienes que no son nuestros, que son de tercero. Otro tipo de bienes que por ahí son de tercero, pero del punto de vista de contable pareciera que fuera nuestro. Y en el caso, en la actividad agropecuaria se da mucho esto, cuando compramos alguna maquinaria con el famoso leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es adquirir una maquinaria, un tractor, lo que sea, y lo que hacemos nosotros es pagar una cuota como si fuera un alquiler durante el periodo que se establezca con la persona que nos está entregando esa maquinaria, ese tractor. Por ejemplo,
yo voy, necesito un tractor, entonces voy a pagar un monto mensual durante 3 años por dar un monto de 100.000 pesos. Entonces, al terminar esos 3 años, hemos pagado 3.600.000 y siempre queda al último de los 3 años, un valor, ¿sí?, de un 20% del valor de esa maquinaria para ejercer lo que se llama la opción de compra. Recién ahí se hace la opción de compra. Pero ese bien durante esos 36 meses estuvo en poder ¿de quién? ¿De la empresa? ¿Era de la empresa? No. Del punto de vista jurídico, esos bienes, ¿sí?, eso viene de la empresa que nos está vendiendo la maquinaria, ¿sí? Bueno, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Obviamente que, en definitiva, la contabilidad, a través de algún medio, de alguna técnica, va a procesar esos datos que está o que influyen en el patrimonio de ese ente. ¿Para qué? Para que en última instancia se pueda generar información para la toma de decisión. Y también que, del punto de vista contable, nos pueda servir y realizar los controles necesarios de todos aquellos recursos, es decir, de todos aquellos activos que tiene la empresa y de todas aquellas obligaciones que tiene ese ente contable. De esta manera, podemos ver la definición de la contabilidad que un poco ya la podrían haber armado, ¿sí?, con lo que veníamos trabajando. Esta definición la pueden encontrar en Forest Newton. Si queremos saber cómo actúa la contabilidad dentro de un sistema de información, nosotros tenemos el sistema de información del ente o de la empresa o de la hacienda, que es mucho más grande que el sistema contable. El sistema contable forma parte de ese sistema de información que puede tener cualquier empresa, cualquier ente contable. Es decir, que para tomar la decisión, no únicamente el ente o la gente que toma la decisión va a usar la información contable. No, también hay otras informaciones importantes dentro de ese sistema más amplio de información que tiene el ente. Pero dentro de ese sistema de información está el sistema contable, que forma parte del sistema de información de cualquier ente contable que podamos analizar. El sistema contable, ¿cómo va a generar esa información? Lo va a hacer a través de lo que se llama la teoría del libro, ¿sí? Y que es justamente la técnica que estamos definiendo en el concepto de la contabilidad. ¿Y qué técnica vamos a usar? A través de la registración contable. Ese sería el proceso que utilizaríamos, ¿sí? La registración contable sería el proceso que nosotros utilizaríamos para poder generar toda la información necesaria, ¿sí?, desde un sistema contable, y de esa manera complementar a la restante información que pueda haber dentro del sistema de información de un ente. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros analizamos a cualquier sistema, primero tenemos la necesidad de la información, ¿sí? Esa necesidad de la información entra a una caja, ¿sí?, que va a tratar de procesarla. En este caso, en el sistema contable, ¿qué tenemos? Tenemos las normas contables, tenemos las cuentas que vimos, asiento y obviamente los documentos, ¿sí? Que los documentos es la fuente de entrada de cualquier sistema de información contable, del sistema contable estamos hablando. Y de ahí, ¿qué va a salir? La información. ¿Para qué? Para la toma de decisión. Obviamente que esa información siempre que tiene que estar en el tiempo justo, es decir, la información tiene que ser oportuna. ¿Por qué tiene que ser oportuna? Porque tiene que estar en el tiempo que debamos tomar alguna decisión con esa información. De nada nos sirve, ¿sí?, armar todo un sistema de información si esa información no está en el tiempo justo para toma de decisión.
La vez pasada vimos que cuando vimos documento, habíamos visto que teníamos el primer proceso, que eran los datos, ¿sí? Y ahí nosotros hemos analizado los distintos, en este caso, documentos comerciales que podíamos tener. De ahí, si esos documentos que dijimos tienen efecto contable, si tienen efecto contable, es decir, si tienen efecto contable, entra al proceso de registración contable. Es decir, que había comprobantes como la orden de compra, como el remito y cualquier otro comprobante que puedan ser, hasta pueden ser internos, que no tengan efecto contable, no entran a este registro, a este proceso de registración contable. Una vez que hacemos todo lo necesario en este proceso de registración contable y aplicando los procedimientos que corresponda y haciéndolo en forma correcta, recién podemos obtener los informes contables. Esa información contable, ¿sí?, va a ser lo que dice la contabilidad, la definición con la contabilidad, la información que tiene que estar oportuna en el tiempo justo para la toma de decisión. También información que puede servir para el control, ¿sí?, de todos nuestros activos y de todo nuestro pasivo que tiene la empresa, ¿sí? También esa información contable puede servir como información complementaria a ese sistema de información más amplio que tiene la empresa. Es decir que, vuelvo a resaltar, en cualquier empresa hay dentro de todo, ya sea en forma formal o en forma informal, hay un sistema de información. Y ese sistema de información, ¿sí?, lo tiene como parte al sistema de información contable. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. Entonces, partiendo de la definición de la contabilidad, podemos establecer cuáles son las funciones de la contabilidad. Entonces tenemos, en primera medida, siempre y cuando esos datos, ¿sí?, influyen en el patrimonio de la empresa, lo que tenemos que hacer es captar y procesar esos datos que surjan de todos los comprobantes, ya sea que pueden ser comprobantes internos o comprobantes externos, ¿sí? Ahora, eso comprobante, del punto de vista de la contabilidad, dice, se tiene que procesar, sí, se tiene que procesar siempre y cuando esté referido a qué cosa, al patrimonio del ente, ¿sí? Obviamente que estamos dentro de la contabilidad, a nosotros lo que nos interesa es saber todo aquello comprobante, es decir, que vamos a procesar todo aquello comprobante que esté afectando el patrimonio del ente, ¿sí? Si no me afecta el patrimonio del ente, no son comprobantes que debamos tener en cuenta para la registración, del punto de vista contable. De la definición también, recién hablábamos, eso, ¿sí?, esos comprobantes puede estar también referido, como los dos ejemplos que di, a bienes que sean de propiedad de terceros. ¿Para qué? Vuelvo, la última parte de la definición de contabilidad. O sea, acá estamos tratando de analizar la definición de contabilidad y del análisis de la definición de contabilidad estamos sacando las funciones. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Ya lo dijimos, por dos motivos. Para toma de decisión, para el control del recurso, es decir, de los activos y pasivos que tiene la empresa, y también, me faltaba una, perdón, son tres, para cumplir con las obligaciones legales que establece tanto el Código Civil y Comercial, la Ley de Sociedades, la Ley 19.550, ¿sí? Es decir, que nosotros aplicamos, ¿sí?, tenemos que hacer contabilidad, tenemos que procesar datos que tengan relación al patrimonio de un ente, porque hay normas legales que lo establecen, como ser el Código Civil y Comercial que vimos en una de las primeras clases y la Ley de Sociedades. ¿Pregunta, chicos?
No, profe. Pregunte que después esto se toma, ¿no? No se Creo quede que con dudas. un plan de todos los partidos de derechos. Bueno, recién vimos lo que son las funciones de la contabilidad. Ahora vemos lo que son las finalidades de la contabilidad. Y tenemos como finalidad, si nosotros queremos hacer todo de la mejor manera, ¿qué tenemos que lograr? Una correcta validación, es decir, una correcta valuación y composición del patrimonio. Es decir, validación es evaluar los activos y pasivos, y composición significa mostrar de la mejor manera el patrimonio que tiene, ¿sí?, la empresa. Ahí se depositó la Rebeca. Acá hay uno que se me ha ido, Valentina. Ahí está. Ahora sí podemos escuchar todo. ¿Cuál otra finalidad tiene la contabilidad? La otra finalidad Profe, que ¿puede tiene... repetir lo de validación? Porque no se llegó a escuchar. Bueno, cuando hablamos de favor. validación, nos referimos, ¿sí?, a que debe haber, ¿sí?, una valuación. ¿Qué significa valuación? Asignar el importe o los importes a todos los activos y pasivos de forma correcta. Valuar significa, ¿sí?, decir, a ver, ¿cuándo tenemos de activo? Cada vez que tenemos que evaluar un activo, tenemos que evaluarlo en forma adecuada. ¿En función a qué? O sea, todavía falta mucho para saber cuál es la mejor valuación. Obviamente que las normas contables, ¿sí?, las resoluciones técnicas, que son las normas contables, establecen cómo debemos evaluar el activo y el pasivo que tiene un ente contable, ¿sí? Dentro del activo tenemos caja, banco, bien de cambio. Bueno, para cada uno de esas cuentas, la resolución técnica me establece cómo debería asignarse un valor, evaluar el activo y el pasivo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, otra finalidad de la contabilidad es lo que vimos la vez pasada, que venimos trabajando y que ustedes están trabajando con trabajo práctico, es reconocer todas. No debe haber ninguna omisión de todas las variaciones patrimoniales que impacten en el patrimonio de cualquier ente contable. Si hay omisión, la información no es completa, ¿sí? Entonces puede influir en una mala toma de decisión. Todas las operaciones y hechos económicos que repercutan, ¿sí?, que repercutan en el patrimonio de un ente contable, según la definición de la contabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Procesarlo. ¿Para qué? Para que esté en forma oportuna y pueda servirnos para la toma de decisión, ¿sí? ¿Qué otra finalidad tiene la contabilidad? Si tenemos buenos registros contables, eso nos va a permitir, ¿sí?, analizar todos los recursos que usa la empresa. Del punto de vista de los recursos humanos, tenemos recursos materiales, es decir, todos los recursos que tenga la empresa, y si están bien registrados contablemente, nos va a permitir realizar un control y ver qué podemos analizar sobre esos recursos que está utilizando la empresa. Y por último, volvemos, miren esta palabra, este es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque muchas veces uno como profesional hace la registración contable y no tenemos la contabilidad, lo que decimos, no tenemos la contabilidad al día. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces el propietario o el dueño o los socios, los dueños de la empresa, nos pide información y no la tenemos, porque no tenemos la contabilidad al día. ¿Cómo puede ser? Y sí, lamentablemente a veces pasa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un buen sistema contable, cuando uno dice un buen sistema contable, obviamente que dependemos del ser humano, ¿sí?, de la voluntad de la persona de que haga su trabajo en forma responsable. Acá es donde entramos en la ética del profesional, ¿sí? Entonces esto influye mucho, porque si muchas veces no tenemos la información oportuna, siempre y cuando la empresa nos haya entregado toda la documentación para que podamos hacer la registración contable,
entonces ya la responsabilidad es del profesional, ¿sí? Ahora, obviamente, muchas veces esa información contable no la tenemos, o mejor dicho, el propietario no la tiene en forma oportuna, porque no tenemos la documentación necesaria para hacer toda la registración contable, ¿sí? Por eso es importante, siempre usted el día de mañana como profesional, tiene que limitar su responsabilidad. ¿En qué sentido? Porque muchas veces, che, necesito esta información para el banco, no la tengo. Y por ahí el dueño se enoja, entonces uno hay que decir, no, espera, no la tengo, porque vos, fíjate, la documentación no me la entregaste en tiempo tampoco. Si no me la entregaste en tiempo, yo no puedo procesar en el sistema contable toda la información. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los medios para poder cumplir los fines de la contabilidad? Como vimos recién, ¿sí? Es la teneduría del libro, que lo llevamos a través de, dijimos, ¿cuál es el proceso? A través de la registración contable. Lo que sí es importante, no confundir la definición de contabilidad con la definición de teneduría del libro. Son dos cosas distintas. Ya hemos visto la definición de contabilidad y estamos viendo la definición de la teneduría del libro. O sea, teneduría del libro es el proceso, ¿sí?, por el cual nosotros estamos haciendo el procesamiento de toda la información contable, ¿sí?, utilizando algún medio. En este caso, podría ser el de la partida doble. Pero, a ver, esta es la técnica, ¿sí?, que utilizaríamos dentro de la contabilidad. Pero no es lo mismo que contabilidad. O sea, el concepto de contabilidad es mucho más amplio que el concepto de teneduría del libro. Veamos un esquema muy sencillo. Si nosotros tenemos que analizar y vemos aquellos comprobantes que ya vimos en su comienzo, ¿sí?, cuáles son los comprobantes y los documentos comerciales que puede repercutir patrimonialmente. Entonces, cuando nosotros vimos que primero está la captura de datos, entonces nosotros tenemos las operaciones y los hechos económicos. Si esa operación y hecho económico, ¿sí?, como fuente de datos, modifica el patrimonio neto, es decir, que la primera pregunta que nos tenemos que preguntar es, ¿modifica el patrimonio neto? Si no modifica, es decir, que hay operaciones y hechos económicos respaldados a través de comprobante y documento, pero no modifica el patrimonio neto, no hay que hacer más nada. Ahí nomás lo dejamos, lo archivamos y lo dejamos ahí en el fichero. Pero ¿qué pasa si modifica el patrimonio? Si modifica el patrimonio, entra a ese proceso de registración contable, ¿sí?, al procesamiento de esos datos. Y después, obviamente, una vez que se haya procesado todos esos datos, de aquellos comprobantes y documentos, de aquellas operaciones y hechos económicos que hayan repercutido en el patrimonio, ¿sí?, vamos a generar la información que sea necesaria. Y siempre, ¿sí?, información que sea oportuna. ¿Para qué? Para que pueda servir para la toma de decisiones de los usuarios. Esos usuarios pueden ser, ya vamos a ver más adelante, puede ser usuario interno o usuario externo, o para también, como así lo dice la definición de contabilidad, también para el control de gestión. ¿De qué? De todos los recursos, ¿sí?, y obligaciones que tiene un ente. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, seguimos. Entonces, ya bueno, la definición de un sistema de información, ya lo habrán visto ustedes en la materia de administración de principio, ¿sí? Y dijimos recién que dentro del sistema de información está también, hay distintos sistemas. Es decir, que el sistema de información está compuesto por subsistemas. Como por ejemplo, puede ser un sistema de información estadística. A ver,
de qué producto se vende más, cuáles son los clientes que más nos compran, cuál es la mercadería que mejor rotación tiene. O sea, toda esa información estadística es importante porque hace una mejor administración, ¿sí? Una información financiera, cuáles son las tasas de interés que está cobrando el mercado, cuál es el valor del dólar oficial, cuál es el valor del dólar bolsa, cuál es el interés que utiliza el Banco Nación. Todo eso es información financiera, cuál es el riesgo país. ¿Sí? Toda esa información financiera que muchas veces hay que tenerla porque influye en la toma de decisión. Hoy los empresarios usan toda esa información, ¿sí? Aparte, ¿sí?, de una información contable. El subsistema de control interno, si lo habrán visto también en principio de administración, está referido a cómo se deben llevar a cabo adelante todos los procedimientos, las tareas administrativas o la tarea de producción, depende de qué tipo de empresa sea, y se establecen controles, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas tareas, tanto comerciales, administrativas, de producción, etcétera, sean llevadas en forma correcta. Para eso también existe un subsistema. Y obviamente el sistema de información contable, que ya lo venimos hablando desde el comienzo de clase, ¿sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien, No, profe. perfecto. Seguimos. Entonces, ya por último, decimos que tenemos los datos, la fuente de datos, eso entra a una caja, ¿sí?, para que podamos procesar toda la información y de ahí sale la información que se quiere comunicar, ¿sí? Bueno, acá entramos a algo que los requisitos de la información en los estados contables. ¿Esto a dónde lo van a encontrar, chicos? Esto lo van a encontrar en la resolución técnica 16, ¿sí? En la resolución técnica 16, ahí van a encontrar lo que vamos a ver ahora, que son los requisitos de la información de los estados contables, de la información. El primero, dice que esa información debe reunir como requisito pertinencia. ¿Qué puede ser? A ver si relacionamos el significado de pertinencia. ¿A qué se puede estar refiriendo? Que el requisito de la información de los estados contables, ¿qué son? Los estados contables, ¿sí?, es la información final que van a tener los usuarios internos y externos para la toma de decisión. Entonces, si nosotros decimos que los estados contables es la información final, son los informes final, que va a servir para la toma de decisión, y decimos que esos informes tienen que ser pertinentes, ¿a qué hace referencia? ¿Qué creen, chicos? ¿Qué opinan? Tomás Vizcaya, ¿qué opina? Tomás Vizcaya, ¿qué opina? ¿No está Vizcaya, Tomás? Profe, ¿sería como la oportunidad? No, en el caso de pertinencia no está relacionado a la oportunidad. Valentina López, ¿qué opina? Valentina López, ¿qué opina? A lo que no responde le voy poniendo ausente, ¿sí? A la clase. Valentina López. Paulina González. Paulina González. Bueno, hay varios ausentes por lo visto. Mariana Escobar.
Sí, profe. A ver, que la información sea pertinente, ¿a qué se refiere? ¿Qué crees vos? Con tu palabra, a ver qué te imaginas. ¿A qué pertenece? ¿Puede ser? A ver, por ahí vamos, ¿cómo sería? Profe, ¿quiere decir que sea adecuado o para la situación también? Exactamente, a ver, mire cómo lo van sacando. Cuando decimos que la información sea pertinente, obviamente nos estamos refiriendo a que esa información, ¿sí?, surja de los hechos, ¿sí?, que corresponda a lo que ocurrió en la empresa. Es decir, que la información, ¿sí?, esa información sea útil a los usuarios para la toma de decisión, ¿sí? O sea, que esté vinculada a lo que ocurrió en la empresa. A eso nos referimos, ¿sí? Que sea pertinente, nos estamos refiriendo que a ese informe contable que me brinda información, ¿sí?, tiene que tener una pertinencia a lo que ocurrió dentro de la empresa. Es decir, tiene que haber una vinculación, ¿sí? Si no, no sirve para la toma de decisión. Otro requisito que tiene que asumir que esa información sea confiable, ¿sí? Para que una información sea confiable, tenga confiabilidad, a su vez la norma contable, la resolución técnica 16, me nombra para que una información me ayude a entender a qué se refiere con que la información sea confiable, que la misma se tiene que aproximar a la realidad y que se tiene que verificar. ¿Qué significa que se tiene que verificar? Vamos por la última, que la misma, ¿sí?, surjan de los registros contables. Es decir, que uno pueda ir a la fuente y saber que eso ocurrió, ¿sí? Y cuando hablamos de que va a ser confiable la información, cuando se aproxime a la realidad, a su vez nos ayuda a entender la resolución técnica 16, dice, a ver, ¿cuándo una información va a estar cerca a la realidad, va a ser lo más próximo a la realidad? Primero, que sea, acá lo que habla, que la operación esté reflejada, por eso habla de esencialidad, que la operación, ¿sí?, o que los informes contables me esté mostrando todos los hechos y todas las operaciones económicas tal cual como ocurrió, ¿sí? Acá hace una salvedad la resolución técnica 16. Si desde el punto de vista económico difiere desde el punto de vista jurídico, siempre va a prevalecer el aspecto económico. Es decir, que siempre, desde el punto de vista contable, esa operación y ese hecho económico se tiene que registrar en función a lo que le llamamos la realidad económica, sobre los aspectos jurídicos, ¿sí? Porque muchas veces difiere, y sí, ya el día de mañana, ¿sí?, se le puede dar situaciones que ustedes van a llegar a entender por qué decimos que sobre una operación y hecho económico prevalece la realidad económica sobre los aspectos jurídicos. Neutralidad. Cuando una información se aproxima a la realidad, cuando tiene neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todas las operaciones y hechos económicos han sido registrados con objetividad. Es decir, que no se direccionó la información sobre un punto en particular. Si nosotros generamos los informes contables ¿sí?, para una determinada situación, esa información no se está aproximando a la realidad. ¿Por qué no se está aproximando a la realidad? Porque no hay una neutralidad. Esa información es subjetiva, cuando debería ser una información siempre que surjan de esos hechos y operaciones económicas, ¿sí?, que no tiene que estar influenciada por un aspecto subjetivo para direccionar la toma de decisión. Y cuando hablamos de integridad, ¿qué se refiere a esto? Se refiere que a todas las operaciones tienen que estar, obviamente, todas las operaciones y hechos económicos que repercutan en el patrimonio de una empresa, de un ente contable, tienen que estar registrados. A eso se refiere con integridad, ¿sí? A eso que todas las operaciones tienen que estar registradas. Es decir, una información va a ser confiable cuando reúnan estos dos requisitos.
Y para entender cuándo se va a aproximar a la realidad, tenemos que ver si se cumplen estos 3 requisitos. ¿Sí? ¿Cuál es otro atributo? Tiene que seguir un aspecto sistemático. ¿Qué significa esto? Que la información contable tiene que seguir un cierto orden, tiene que tener un ordenamiento, ¿sí? Si no va a ser muy difícil, ¿sí?, brindar, tomar esa información para la toma de decisión. Es decir, tiene que tener un ordenamiento. Otro requisito que tiene que tener esos informes, los estados contables, es de la comparabilidad. ¿Qué significa comparar? Comparar no es otra cosa que ver, por ejemplo, a ver, en un mes tuve venta 1 millón, a ver, vendí en septiembre 1 millón. Permitir que esa información pueda compararse con otro mes, con otra empresa, es decir, bueno, este mes, ¿sí?, vendí 1 millón, a ver, ¿cuánto vendí en agosto, cuánto vendí en julio? A eso se refiere comparar. Es decir, que desde el punto de vista contable, la información nos permita comparar, ¿sí?, con otro periodo, con otra empresa, ¿sí?, con otro mercado, etc. Y claridad, cuando hablamos de claridad, ¿sí?, nos estamos refiriendo a que esa información debe ser preparada de tal manera que sea entendible, ¿sí?, lo más sencilla posible dentro de los lenguajes contables, que sean entendibles para los usuarios de esos informes, ¿sí? Es decir, no utilizar lenguaje que por ahí sea complicada para aquellas personas que utilicen los estados contables para la toma de decisión. Es decir, obviamente, si estamos hablando de la contabilidad, de los estados contables, van a haber términos, ¿sí?, que corresponde a la contabilidad, pero dentro de todo, usar aquellos términos que le permita a los usuarios de la información y tratar de interpretar lo que dicen los estados contables. Estos atributos tienen restricciones. La que venimos hablando desde el comienzo, que la información tiene que estar oportuna. Si la información no está en el momento justo para la toma de decisión, no sirve para nada. ¿Sí? Hemos trabajado demasiado, pero si no, esos estados contables no están en el tiempo que deberían estar, ¿sí?, deja de ser oportuna. Si deja de ser oportuna, no sirve para la toma de decisión, por lo cual hemos llegado tarde en algún momento. Siempre cuando nosotros preparamos los estados contables, ¿sí?, cuando preparamos información para los estados contables, tiene un costo, ¿sí? Siempre tiene un costo. Si esos costos son mayores a los beneficios que podríamos lograr teniendo esa información, ¿sí?, deberíamos dejar de preparar esa información. ¿Sí? Siempre se tiene que analizar qué costo tiene la elaboración de cierto informe contable. Si el costo de elaborar ese informe contable es significativo y los beneficios que podría obtener de esos informes no son bastantes, entonces debemos dejar de elaborar ese tipo o ese informe en particular. Y otra situación habla de la impracticabilidad de alguna norma. En este caso está hablando de alguna norma contable. Hay, como dije recién, la contabilidad, hay normas contables. En cierto momento, esas normas contables a veces no se la puede aplicar, ¿sí? Si no se la puede aplicar esa norma contable, justamente está dentro de las restricciones, ¿sí? Podríamos, obviamente siempre la norma contable, cuando me dice que en cierto caso no se puede aplicar, me dan las excepciones y cómo debería proceder. Entonces entraríamos dentro de lo que se llama la impracticabilidad de los requisitos de la información de los estados contables. Bueno, estos serían los atributos y esto sería la restricción. ¿Dónde está esto? Esto está en la resolución técnica número 16. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, Profe, ¿qué es sí. impracticabilidad?
¿Cómo? ¿Qué era impracticabilidad? Es cuando una norma contable no puede ser aplicada para la registración contable. Las normas contables están en las resoluciones técnicas. Muchas veces la aplicación de una norma contable no es posible aplicarla. Obviamente, siempre esas resoluciones técnicas me dan opciones para ir por un camino más simple y más sencillo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe. Sí. Bien. Vamos con el último temita. Bueno. Ya hemos visto documentos, ¿sí? La primera etapa, y ahora entramos a lo que son los registros contables. Es decir, a la segunda etapa que nosotros decíamos que era el procesamiento, ¿sí? Los registros contables no es otra cosa que un soporte de almacenamiento, ¿sí? Que se usa ¿para qué? Para ir anotando todo aquello, ¿sí? Que está repercutiendo desde el punto de vista patrimonial en el ente contable, ¿sí? Obviamente hay que trabajar en forma ordenada, ¿sí? Si no, cuando queramos armar los informes contables, ¿sí? Uno de los requisitos que acabamos de ver, que dice, tienen que ser en forma sistemática, ¿sí? Que tienen que seguir un ordenamiento. Entonces, los registros contables, dentro de esa segunda etapa que es el procesamiento, no es otra cosa que el soporte donde vamos a almacenar, ¿sí? Toda la información que hemos procesado. ¿Cómo la tenemos que almacenar? En forma ordenada y a través de un sistema de información contable que luego nos va a servir para elaborar los informes contables. Esto, ¿dónde está del punto de vista legal? ¿Dónde me lo dice el Código Civil y Comercial? ¿Sí? En estos artículos, y la Ley de Sociedades en el artículo 61. Cuando uno le pide que estudie, ¿sí? Los aspectos legales, le pedimos que por lo menos estos artículos lo estudien, ¿sí? En nada. Son 10 minutos, mientras hacen algún TikTok, pueden ir estudiándolo. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Seguimos. Los registros se pueden clasificar según el orden de la información, así cómo se van registrando. Hay registros contables que son cronológicos, es decir, que se van registrando en función a las fechas, a cómo van ocurriendo los hechos económicos y operaciones económicas, y otros son sistemáticos. Ya vamos a ver ejemplos. Según lo que establezca la ley, según su exigibilidad, hay libros, ¿sí? Que son obligatorios y otros que son opcionales. De la importancia de la contabilidad, decimos que algunos son principales y otros auxiliares. Según las formalidades, esto también lo establece la ley, algunos pueden ser encuadernados, otros pueden ser en hojas móviles. ¿Qué significa hojas móviles? Que pueden usar la impresora, ¿sí? E imprimirlo a través de una impresora. Y según la fuente de información, hay libros que son de primera entrada y hay libros que son de segunda entrada. ¿A qué se refiere de primera y segunda entrada? Si lo que nosotros estamos registrando en ese libro, el registro proviene de un comprobante, es de primera entrada. Si nosotros lo que estamos registrando en ese libro, la registración proviene de otro libro, es de segunda entrada, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Es de primera entrada siempre y cuando esa anotación que estamos haciendo en el libro, el respaldo sea el comprobante. Es de segunda entrada ese libro si el respaldo de la registración que estamos haciendo en ese libro es otro libro, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe.
Bien. ¿Podría volver a explicar, por favor, profe, el de segunda entrada? En la segunda entrada, ¿sí? A ver, para entender los dos, te voy a explicar el primero, el registro de primera entrada. El registro de primera entrada es cuando vos, ese libro, ¿sí? La anotación que vos estás haciendo de ese libro, la fuente proviene de lo comprobante. Es decir, que si yo tengo que hacer, por ejemplo, un asiento contable, el asiento contable lo respalda un comprobante, decimos que es un registro de primera entrada. Decimos que ese libro es un registro de primera entrada. En cambio, decimos que es de segunda entrada cuando la anotación que estamos haciendo en ese libro, ¿sí? El respaldo proviene de otro libro, ya no de lo comprobante, sino de otro libro. Por eso decimos que es el registro de segunda entrada, porque ya fue registrado previamente en uno anterior. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces tenemos ejemplos, miren. El libro diario y general y los subdiarios, ¿sí? Son cronológicos, es decir, que las operaciones se van registrando, ¿sí? Las operaciones se van registrando a medida que van apareciendo en el tiempo. ¿Cómo se los registra? A través de los asientos contables, ¿sí? Y es un libro de primera entrada. En cambio, los mayores generales y los submayores, acuérdense que habíamos dicho, por ejemplo, teníamos debe haber, la cuenta caja, ¿sí? Ese es un mayor, y los submayores habíamos dado como ejemplo de debe por venta, y teníamos cliente XX, cliente ZZ, etcétera, ¿sí? En ese caso, son libros sistemáticos. ¿Por qué son libros sistemáticos? Porque en este caso, ¿sí? El ordenamiento lo hacemos por cuenta, ya no lo hacemos en forma de fecha, ¿sí? Es un libro de segunda entrada. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos anotando acá surge del diario general, ¿sí? Es decir, que ya se nutre del diario general, no de lo comprobante. En cambio, el diario general o los subdiarios, la registración que hacemos acá son de los comprobantes. Por eso decimos que de primera entrada. En cambio, en los mayores y en los submayores, por ejemplo, caja, para ir registrando en estos mayores o submayores, ¿de dónde sacamos la información? Sacamos la información del diario general o del subdiario. Por eso decimos que es de segunda entrada. ¿Y cuál es el medio que utilizamos en este caso? Son las cuentas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Seguimos. Aquí el primer cuadro que vimos decíamos, ¿cuáles son los libros que son exigibles según el Código Civil y Comercial? Tenemos los obligatorios y los opcionales. Dentro de los obligatorios tenemos el diario general, el inventario y balance, ¿sí? Y después la ley, ¿qué me dice la ley? Cualquier otro libro que la actividad me indique que sea necesario, ¿sí? llevar a cabo. Y también hay actividades que determinado código o leyes establecen libros especiales, como por ejemplo, los productores de seguro tienen que llevar un libro especial, por dar un tipo de actividad, ¿sí? Es decir que estos libros obligatorios son los que establece el Código Civil y Comercial, pero también hay otras leyes que regulan determinadas actividades, como por ejemplo los productores de seguro, y lo mismo tienen que llevar un libro en particular. Los opcionales pueden ser los mayores generales y los mayores auxiliares. Eso cuando hablamos de la exigibilidad en función a la ley. Del punto de vista contable lo habíamos dividido en principal y auxiliar. Como principal tenemos el diario general, el mayor general, inventario y cualquier otro libro que sea necesario para reflejar todo lo que implica o impacta en el patrimonio de una empresa. Y como auxiliar tenemos los subdiarios y los mayores auxiliares, ¿sí? Esto es desde el punto de vista contable.
¿Qué me dice el Código Civil y Comercial con respecto a las formalidades que tienen que tener los libros? De ese punto de vista, hay dos cuestiones a analizar. Una son las cuestiones extrínsecas y la otra son las cuestiones intrínsecas. La primera está regulada en el artículo 323, que no es otra cosa que habla de los aspectos externos que tienen que tener los libros, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Y, en principio, ¿sí?, que deben ser libros en papel, obviamente. También hay una excepción, que los libros diario general pueden ser llevados, ¿sí?, los libros diarios, el diario general, puede ser llevado en soporte magnético, ¿sí? Es decir, se puede grabar en un archivo y ese archivo se lo puede guardar únicamente el diario general. El libro, inventario y balance, ¿sí?, siempre tiene que ser en formato papel. Obviamente tiene que estar encuadernado y lo tiene que estar rubricado en Registro Público y Comercio. Y también me habla de individualizar. ¿Qué significa individualizar? Dar el nombre al libro y decir a quién pertenece ese libro. A eso se refiere individualizar. Es decir, está el libro diario general. Yo puedo tener un libro diario general, ¿sí? Pero para eso lo llevamos al Registro Público y Comercio, y el Registro Público y Comercio va a decir, este libro diario general y este inventario pertenece a tal empresa. A eso se refiere que tiene que estar individualizado el libro, ¿sí? Con relación a las formalidades intrínsecas, se puede ver desde el punto de vista negativo, ¿sí?, algún aspecto del punto de vista negativo que lo establece el artículo 324, y los aspectos positivos que deben tener los libros, ¿sí?, del punto de vista, y lo establece el artículo 325. ¿Qué me dice el artículo 324? Habla de las prohibiciones, ¿sí? Muchas de estas cosas, si ustedes se ponen a leer, es lo que ustedes hacen en los parciales. Primero, no se debe alterar los asientos. Seguro que hay tachones, ¿sí? No dejar blanco los lugares, también dejan en blanco. Todo eso hacen ustedes en los parciales. No raspar, tachar, también lo hacen los parciales. Acá ustedes deberían trabajar en forma correcta. Miren lo que dice. Toda equivocación o omisión debe salvarse con un nuevo asiento, ¿sí? No se debe tachar, no se debe borrar, ¿sí? No, hay que corregirse con un nuevo asiento, ¿sí? Tampoco deben arrancar las hojas de esos libros, ¿sí? Aparte, si las llegan a arrancar, cualquiera se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque los libros están foliados, ¿sí? Todos los libros están foliados, es decir, la hoja número 1, hoja número 2, hoja número 3. Ustedes hacen desaparecer esta hoja, ¿y qué pasó? ¿Por qué la hicieron desaparecer? ¿Qué están ocultando? ¿Sí? Entonces, por eso hablamos que el artículo 324 habla de las prohibiciones. Y el artículo 325, siguiendo con los aspectos intrínsecos, habla de cómo llevar los registros. Entonces, ¿qué habla? Obviamente, tiene que ser en forma cronológica, ¿sí? Tiene que ser en idioma y moneda nacional. ¿Para qué? Que nos permita, ¿qué cosa? Determinar el resultado económico de ese ejercicio anual. Miren que acá ya me está estableciendo que el resultado, ¿cómo se determina el resultado de una empresa? El resultado de una empresa está determinado siempre por 12 meses, ¿sí? En forma anual. No, eso sí, no necesariamente debe coincidir con el año calendario. Si usted observa, hay empresas que cierran balance en distinta época, en distintos meses, no siempre en diciembre, ¿sí? ¿Pregunta, chicos? ¿Y esa fecha de quién depende, profe? Usted la determina. Ustedes, cuando hacen la constitución de la sociedad, ustedes van a determinar cuándo va a ser la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden elegir que sea enero, que sea en febrero. Muchas veces, además, en el caso de ustedes, si ustedes analizan empresas ahí de Rosario, de Metal,
se van a dar cuenta que la mayoría de las empresas ahí, los cierres de ejercicio coinciden con la época de la cosecha, no siempre el 31 de diciembre, ¿sí? Tratan de comprender el ciclo de producción de la actividad agropecuaria, que va a depender del tipo, ¿sí? Del tipo de actividad que desarrolle. Si es poroto, qué es lo que estén cosechando, ¿sí? Si es una actividad ganadera, depende mucho de eso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. De nada. Sí, profe. Bueno, el diario general, ya entrando al diario general, es un registro, ya lo habíamos visto, cronológico, ¿sí? Donde tienen que estar todas las operaciones que repercutan contable, que repercutan en el patrimonio de la empresa, ¿sí? Es un libro obligatorio y es un libro desde el punto de vista de la contabilidad principal. Es un libro de primera entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del diario general, nosotros, la fuente de información, ¿qué son? La fuente de información son los, como vimos, los comprobantes, ¿sí? Los asientos contables son los que se utilizan o lo que se registra en el diario general, ¿sí? Obviamente que esos asientos contables pueden tener aspecto tanto cualitativo como aspecto cuantitativo de aquellas operaciones y hechos económicos que repercuten en el patrimonio de una empresa o de un ente contable. ¿Cuáles son los aspectos cualitativos? Tenemos la fecha, estamos hablando ya de los asientos contables que hacemos en los diarios generales. ¿Cuáles son los aspectos cualitativos que tienen que tener un asiento contable? La fecha, el código, ¿se acuerdan que hicimos la codificación de los nombres de las cuentas? Bueno, los códigos, utilizamos códigos, las cuentas que intervienen tanto en el debe y el haber, y la descripción de esa operación o hecho económico. Muchas veces la descripción de esa operación o ese hecho económico, ¿sí? Está respaldado, está descrito por el comprobante que está respaldando. ¿Qué quiero decir eso? Si tengo una venta de mercadería, yo hago caja, venta, yo no pongo venta de mercadería, sino pongo factura, duplicado, número, tanto. Y los sistemas contables funcionan de esa manera. Los software funcionan de esa manera, ¿sí? De esa manera trabajan los sistemas contables. Y los aspectos cuantitativos, los importes que se colocan en el debe, ¿sí? Y los importes que se colocan en el haber. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Ahí tenemos un ejemplo del diario general, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, profe. En el diario general, ¿qué tipo de asientos pueden aparecer? Los asientos que aparezcan en el libro del diario general, ¿de qué van a depender? Van a depender de los hechos y operaciones que tengamos que analizar. Pueden aparecer asientos simples y compuestos. A ver, asientos simples. Por ejemplo, tengo el libro diario general, ¿sí? Tenemos el debe y haber, un asiento simple. Tenemos banco, XX, cuenta corriente, 10.000 pesos, a caja, 10.000 pesos. ¿Sí? Es un asiento simple, donde tenemos una sola cuenta en el debe y una sola cuenta en el haber. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? Supongamos que, ¿cuáles son los asientos compuestos? Los asientos compuestos... Profe, disculpen. ¿Podría volver a explicar el asiento simple y que se me cortó el internet? Los asientos simples cuando tienen una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. No es otra cosa que eso. Los asientos simples cuando tienen una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Los asientos compuestos es cuando tienen más de una cuenta en el debe o más de una cuenta en el haber. Por ejemplo, banco cuenta corriente 10.000, el banco, tenemos gasto bancario también, nos cobra una comisión, gasto bancario 100 pesos, a caja 10.100. ¿Sí? Es decir, que nosotros hemos llevado 10.100 de caja
y el banco nos sacó 100 de gasto bancario y el restante quedó en la cuenta corriente. Este sería un ejemplo de asiento compuesto. ¿Por qué? Porque tiene por lo menos 2 cuentas en el debe, ¿sí? Puede haber sido en el haber, puede haber sido en el haber. ¿Sí? El asiento simple cuando tiene una sola cuenta en el debe y una sola cuenta en el haber. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, seguimos. Asiento de apertura y cierre. Los asientos de apertura y cierre, ¿sí? Cada vez que comienza, ¿sí? Tenemos un ejercicio acá. Cuando tenemos el inicio de ejercicio, tenemos un asiento de apertura. Cuando llegamos al cierre, tenemos un asiento de cierre. Cuando volvemos a comenzar, acá terminó el ejercicio, pero acá vuelve a comenzar, tenemos otro asiento de apertura. Cuando termina el ejercicio, tenemos otro asiento de cierre, ¿sí? Cuando vuelve a comenzar el ejercicio, comienza otro asiento de apertura. A eso se refiere, ¿sí? Asiento de apertura cuando se abre el nuevo ejercicio, asiento de cierre cuando termina el ejercicio anual, los 12 meses. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, asiento resumen. El asiento resumen se refiere cuando utilizamos, ya vamos a ver más adelante, cuando utilizamos un sistema de contabilidad centralizada. En la próxima clase vamos a dar un ejemplo de contabilidad centralizada. Ahí van a ver y ahí van a entender mejor a qué nos referimos asientos resúmenes. Asiento de ajuste. ¿Se acuerdan cuando vimos hace rato qué es lo que me dice el artículo, que no podemos tachar asientos? Bueno, ahí van a aparecer aquellos asientos de ajustes. ¿Qué son los asientos de ajuste? Los asientos de ajuste nos sirven para hacer las correcciones, ¿sí? Hemos registrado una operación mal, hemos registrado un hecho o operación en forma incorrecta, entonces están esos asientos de ajuste para corregir lo que hicimos, ¿sí? Acuérdense que está prohibido tachar, está prohibido borrar. Para eso existen estos asientos de ajuste que nos va a permitir, ¿sí?, corregir lo que hicimos mal. Y cancelación de cuentas diferenciales, ¿sí? Las cuentas diferenciales. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a las cuentas de resultados, tanto resultado positivo o resultado negativo. Cada vez que termina un ejercicio, ¿sí?, tenemos el cierre del ejercicio, todas las cuentas del resultado, esta que decimos cuentas diferenciales, se la tiene que cancelar, ¿sí? Vuelven a cero. Se la tiene que cancelar. ¿Por qué? Porque cuando comienza el nuevo ejercicio hay que medir nuevamente los resultados, ¿sí? Entonces, hay que volver a calcular los resultados del nuevo ejercicio. Por lo tanto, todas las cuentas del resultado vuelven a arrancar con saldo cero. Por eso, al cierre del ejercicio, las cuentas de resultados se cancelan, ¿sí? Si yo no la cancelaría y la paso al otro ejercicio con saldo, voy a ir acumulando lo que está ocurriendo en el presente ejercicio y lo que ocurrió en el ejercicio pasado. Y después no voy a poder comparar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos al cierre del ejercicio, esta cuenta del resultado la tenemos que cancelar, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos al proceso de armado de balance suma y saldo, cómo se cancelan esa cuenta de resultados, ¿sí? Pero al comenzar el nuevo ejercicio, esa cuenta de resultados comienza con saldo cero. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando nosotros tenemos que registrar un hecho económico, esto es lo recomendable para no estudiar la contabilidad de memoria. ¿Cómo debemos hacer? Primero, determinar si la operación o ese hecho económico impacta en el patrimonio del ente contable.
Si esa operación, ese hecho económico, impacta en el patrimonio del ente contable, es una operación registrable. El segundo paso, analizar las variaciones patrimoniales y sus efectos. ¿Cómo analizamos? Trabajando con ecuación dinámica. Siempre en la cabecita de ustedes tiene que estar la ecuación dinámica. La única manera de analizar las variaciones patrimoniales y los efectos en el patrimonio neto es tener siempre presente la ecuación dinámica. Una vez que hemos determinado eso, recién ahí vamos a seleccionar las cuentas, ¿sí? Recién ahí vamos a seleccionar las cuentas. Ahí la clasificamos la cuenta según su naturaleza. Acuérdense que según su naturaleza decíamos que podía ser de activo, de pasivo, de patrimonio neto, resultado positivo y resultado negativo. Entonces imagínense, yo tengo la ecuación dinámica, tengo la cuenta, la he clasificado, entonces ya sé si esa cuenta va en el debe o en el haber, ¿sí? Por eso de esa manera tienen que trabajar cuando hacemos los asientos contables. Indicar el movimiento de la cuenta, eso obviamente está muy vinculado con lo que hicimos en el 2, si se debita o se acredita. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir al asiento contable, ¿sí? Ese es el proceso que ustedes deben seguir para la registración contable, ¿sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. El mayor, ¿qué es el mayor general? Recién hace rato lo vimos, ¿sí? El mayor general está agrupado por cuentas, ¿sí? Dentro de las cuentas, dentro de cada cuenta, se va ordenando por fecha, ¿sí? Entonces, también dijimos que el mayor es un libro de segunda entrada. ¿Por qué? Porque la información, ¿de dónde surge? De las operaciones que vienen del diario general. Por eso decimos que es de segunda entrada, ¿sí? Obviamente que cada cuenta, si analizamos cada cuenta, es un registro homogéneo, porque contiene operaciones que son similares. O sea, todos los movimientos que tenga caja tienen que ser similares. Todos los movimientos que tienen deuda por venta tienen que ser similares. Entonces, dentro del análisis de cuenta, ¿sí? Podemos decir que las operaciones son similares. Lo que vamos a decir es un registro de segunda entrada. Y también del punto de vista de la contabilidad, es un registro principal, y del punto de vista legal, del punto de vista del Código Civil y Comercial, decimos que es un registro opcional. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Vamos por el último, libro de inventario y balance. Es un libro obligatorio, que lo establece el artículo 322, ¿sí? ¿Qué se registra en el libro de inventario y balance? Justamente los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Los inventarios es otra cosa de decir una composición de cómo está integrado el activo y cómo es la apertura del pasivo. Eso son los inventarios, ¿sí? Aparte, también hay que dejar asentados los estados contables del ente. Es un libro de primera entrada cuando comienza la vida del ente, ¿sí? Que es el inicio. A partir de ahí siempre es un libro de segunda entrada. Es un libro cronológico. ¿Por qué cronológico? Porque se va asentando por año, ¿sí? Anualmente. Esto se hace un registro en forma anual, ¿sí? Todo esto que te decimos acá, que se utiliza para dejar asentados los inventarios y los estados financieros, se hace en forma anual, ¿sí? Al cierre de cada ejercicio. Al cierre de cada ejercicio se debe dejar asentado como reparo los inventarios y los estados financieros. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Podría Sí. volver a repetir cuando dijo que los inventarios se referían a la composición del activo? ¿Qué son los inventarios? A ver, vos tenés activo y pasivo, ¿sí? Vos decís, bueno, yo tengo el activo y pasivo, pero ¿cómo están compuestos esos activos y pasivos?
Entonces, el inventario es detallar cómo es la composición de ese activo y cómo es la composición de ese pasivo. A eso nos referimos los inventarios, ¿sí? Detallar la composición del activo y del pasivo que tiene ese ente contable. Ah, bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? De mi No, parte profe. no, profe. Bueno. Hasta acá hemos llegado, ¿sí? Acá termina la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿Hoy ¿va a subir subirá la las Filipinas, Filipina? profe? Sí. A ver, ¿cuándo no se le ha dado? De la clase pasada, profe, no estaba. ¿Ya se le pasó la No, clase la pasada? subió. ¿Se le pasó por el WhatsApp? ¿Ya se le pasó, chicos? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí, Ah, sí, bueno, me pasó. hay una distraída ahí entonces. No, profe, nunca se me la descargó. Ah, bueno, entonces no. Bueno, es distinto. Estaba Entonces. esperando la filmina y digo, le pregunté si le iba a pasar y nunca se descargó por eso. Está bien, sí, Perdón, sí. perdón. No debo nada, La no estoy clase, debiendo, no debo la nada. clase, la Eh, subí a la clase grabada, que me dijo que Estoy, le iba a pensar. la estoy pensando todavía. Ah, Profe, profe, lo terminé que el sí no año subió, y usted sigue pensando. ¿Quién me estaba por preguntar, Antonella? lo que sí no subió fue la Filipina de las variaciones de tiempo que le habíamos pedido la clase pasada. No Tenés las razón, puso con las que subió. tenés razón, esa no la subí. Ya se la paso. Esa sí me olvidé. Bueno, profe, gracias. Nada, Antonella. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Bueno, No, profe. nos vemos el lunes entonces, chicos. Bueno, Nos vemos. profe, Profe, nos gracias. vemos. Hasta Nos luego, vemos, chao, profe. hasta luego. Chao, profe. Chao, Hasta hasta luego, luego. profe. Chao, chao.